Hola, ahora vamos a hablar sobre cómo evaluar un clasificador que entrega un valor de confianza, que es el caso más común en todos los clasificadores. ¿Ya? Entonces, el clasificador entrega una probabilidad, entre comillas, de ser positivo. Probabilidad aquí en el sentido bayesiano, no en el sentido de los frecuencistas. ¿Ya? Em, por ejemplo, aquí digamos un sistema que detecta fotos del Caribe, que es el mismo que vimos el día anterior, pero ahora en vez de retornar positivo o negativo, va a retornar una probabilidad, ¿ya? O una confianza de que sea positivo. ¿Ya? Entonces aquí va a dar un valor alto para los que cree que son positivos y un valor bajo para los que cree que no lo son. ¿Ya? Y eso se contrasta contra lo que dice el Brown Truth. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Entonces aquí, se ve algo que es interesante, que es los errores. Eh, por ejemplo, aquí está dando algo que es positivo con un valor más bien bajo, y aquí está dando un valor negativo con un valor que es más bien alto. ¿Ya? Eso aquí dice, aquí seguro que va a haber un problema. ¿Ya? Pero en otros casos da negativos, pero con valores que no son tan altos. ¿Ya? Entonces uno puede empezar a ajustar el... Aquí lo que necesita es lo que se llama un umbral de decisión. ¿Ya? El umbral de decisión es el valor que se usa para convertir finalmente el valor de confianza en la respuesta. ¿Ya? Y cada uno de estos valores de confianza se comparan contra este umbral de decisión T. Y si es que este valor de confianza o score es mayor al umbral, entonces es positivo, y si es que es menor, es negativo. ¿No? En principio, en un clasificador, cuando no hemos hecho nada, lo más común es que T es igual a 0,5. Es como la respuesta a priori, sin mirar en realidad cómo son los datos, uno toma 0,5. Pero se puede hacer mucho mejor. ¿No? Cuando el umbral de decisión es un valor bajo, entonces se dice que el sistema es permisivo, porque va a estar entregando muchos positivos. ¿No? Y si entrega muchos positivos, vamos a decir que tiene buen recall, porque hay que verse las métricas del día anterior. Y un recall se refiere a que detecte todo lo que tiene que detectar. Y efectivamente todo lo que era positivo va a ser positivo porque estamos retornando mucho. ¿No? Pero vamos a tener una mala precisión, porque de todas nuestras respuestas positivas vamos a tener muchas malas. Si queremos mejorar la precisión, entonces podemos hacer que el sistema sea estricto y aumentar el valor de t a un valor, por ejemplo, digamos 0,9. Con 0,9 vamos a responder pocas veces un positivo, pero cuando sea va a ser correcto. Por tanto, vamos a tener una buena precisión. ¿No? Pero vamos a tener un mal recall. A todos los que teníamos que haber dicho positivos, vamos a encontrar muy pocos. ¿No? Y aquí viene lo clave, es que cómo escogimos el valor del umbral de decisión. Podemos mejorar la respuesta por defecto t igual 0,5, eh, y todo depende de cuál es nuestro objetivo y del problema que estamos resolviendo. Y, y eso va directamente relacionado con los dos tipos de error, falso positivo o falso negativo. Si es que es lo mismo equivocarse para un lado que para el otro. Es lo mismo cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. ¿No? Si es que nos da lo mismo, entonces, ok, es el que minimice el error total, pero hay veces en que uno quiere desbalancearlo hacia un lado o hacia el otro. ¿No? ¿No? Otra cosa que hay que decir aquí es que notar cómo nosotros podemos, si decimos que queremos un sistema que maximice la precisión, es muy fácil eso, porque es poner un valor umbral muy alto, 0,99, digamos, o 1. ¿No? Eh, con eso vamos a tener una precisión muy alta, pero un recall muy bajo. ¿Ya? Entonces decir maximizar precisión no dice mucho. Y por otra parte, decimos que queremos un sistema que maximice el recall, es muy fácil, decir umbral 0. ¿Ya? Entonces, tampoco tiene sentido. Entonces, aquí el punto es, hay que darse cuenta que no tiene sentido decir que quiero un sistema que maximice precisión y que maximice recall. ¿Ya? No tiene sentido. Eh, Todo depende del error, de cuánto estamos dispuestos a pagar por un error falso positivo o falso negativo. ¿Ya? Para ir ajustando el umbral de decisión, hay que ver cómo se distribuyen los valores de confianza que está entregando un sistema. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hacemos la evaluación con todos los objetos del dataset y generamos una curva para los que sabemos que son positivos y sabemos que son negativos.
un buen sistema va a dar la curva de los scores para los negativos tiene que dar cercana a cero, ¿ya? Y un buen sistema también, para los que son positivos, tiene que dar scores mayormente cercanos a uno, ¿ya? Y por tanto, cuando estas dos curvas se intersectan, en la zona donde está intersectado, es donde ocurren los errores. Es porque tenemos eh, documentos que tienen un documento positivo que tiene un score más bajo que un documento negativo, ¿ya? Eso seguro que va a ser un error, ¿no? Pero el tema es que ese es un error tipo 1, un error tipo 2, un error falso positivo o un error falso negativo. Ya eso es lo que nosotros podemos manejar. ¿Bien? Bueno, aquí entonces, esto es el score de confianza, estos son los valores de confianza, y esto tenemos que finalmente decidir, convertirlo en respuesta mediante un umbral de decisión, ¿ya? Y por defecto dijimos el umbral de decisión es 0,5 y eso implica que con 0,5 vamos a tener estos como falsos negativos, porque de aquí para acá estos van a ser finalmente negativos, y de aquí para acá, y desde 0,5 hacia arriba van a ser positivos, y desde 0,5 hacia abajo van a ser negativos. Y los que eran positivos pero se convierten en negativos son falsos negativos, y los que eran negativos pero los convertimos en positivos son falsos positivos, ¿no? Entonces, en esas áreas bajo la curva son los errores que estamos cometiendo. Y podemos ajustar el umbral, y podemos hacer un sistema que es más estricto, poniendo un umbral mayor, y aquí se nota entonces cómo estamos convirtiendo, aumentando los falsos negativos y disminuyendo los falsos positivos, ¿no? O podemos convertir un sistema, volverlo más permisivo, ¿no? Y reducimos aquí los falsos positivos, pero aumentamos los falsos negativos, ¿no? Eso es algo que necesitamos darnos cuenta cuando tenemos scores, ¿no? Y cómo decidimos cuál es el mejor umbral. Eh, la metodología consistiría en crear una tabla. Para cada umbral de decisión, vamos a convertir para cada umbral de decisión, vamos a crear una matriz de confusión. Notar que aquí tenemos la matriz de confusión. Finalmente, un clasificador nos entrega no una matriz de confusión, sino que una lista de matrices de confusión. Todo esto son matrices de confusión. Matrices de confusión generadas por distintos umbrales de decisión, ¿no? Y así como calculamos la matriz de confusión, podemos calcular los mismos indicadores que hablamos antes. Precisión, recall, F1. Y más interesante aún, podemos calcular indicadores relevantes al problema, algún indicador más ad hoc que cuantifique el costo de un falso positivo versus un falso negativo, ¿no? Por ejemplo, un sistema de detección que quiere detectar fraudes, es muy distinto un falso positivo de un falso negativo. Equivocarse en un fraude, decir que es fraude cuando no lo era, tiene un costo, y, y decir que no era fraude cuando sí era un fraude, también tiene un costo. Y esos costos son distintos, ¿ya? Nosotros tenemos que, y no queremos, por supuesto queremos minimizar el error, pero nosotros podemos minimizar uno o el otro, convertir errores de uno, convertir en errores del otro. Y para hacer eso es que lo mejor consiste en crear un indicador ad hoc, que uno diga, aquí cuantifique según algún número específico del problema, eh, que diga, según estos valores, cuál sería el costo total, ¿ya? De repente 10 errores tipo, con 10 falsos positivos compensan un falso negativo. O de repente 100 es a 1, ¿no? O de repente es mitad y mitad, no sé. Ya, pero lo que digo es que aquí hay que calcular eso y uno calcula esa lista de ahí. Y aquí uno después va probando con los distintos umbrales de decisión y escoge el punto de operación que uno quiere, ¿no? Ya, una forma de ver esa tabla consiste en lo que se llama la curva ROC, ¿no? La curva ROC consiste en tomar dos columnas de esa tabla y graficarlas. En general se toman las curvas de true positive rate y false positive rate, esos dos indicadores, ¿no? Donde aquí vemos que el punto óptimo es cuando tenemos true positive rate 1 y true positive rate y false positive rate 0, ¿no? Ya, este sería el punto óptimo. Y cuando vamos haciendo un sistema más permisivo o más estricto, son los distintos puntos de operación en esta curva, ¿no? Cada uno de los puntitos que hay acá es una fila dentro de la matriz de la tabla que vimos en la slide anterior, ¿no?
Entonces aquí estamos escondiendo el umbral de decisión. Esto es para ver cómo se comporta el clasificador en general, ya cómo se distribuyen los dos tipos de errores. ¿Ya? Aquí decir que la curva ROC en general se prefiere estos dos valores, pero dependiendo del trabajo de investigación, muestran distintas dos columnas, a veces muestran los dos tipos de errores, los false positive rate y false negative rate. Bueno, y dijimos el punto óptimo, se esconden los umbrales de decisión, porque aquí, ¿por qué se esconden? Porque aquí esto es una evaluación donde queremos ser independientes del punto de operación. Queremos definir, tenemos dos técnicas y queremos decir cuál es la mejor técnica, el mejor sistema en general, independiente del punto de operación. Y eso se mide entonces, más allá de un único punto, por ejemplo, un punto preferido, este punto que está en azul aquí, y si viene otra curva, podríamos decir según ese punto ahí, pero cuando queremos decir una técnica es mejor que la otra en general, nos interesa evaluarlo por lo que se llama el área bajo la curva, ¿ya? Y que un sistema le gana al otro cuando tiene mayor área bajo la curva, ¿ya? Es un indicador, ¿ya? Pero notar entonces que esto es en general, pero cuando va a poner uno un sistema en producción, uno va a tener un único punto de operación, que es el umbral que uno tiene que decir finalmente un umbral para poner un clasificador en producción. Y es el que uno va a lograr, el resultado que uno va a lograr. Cuando uno tiene un sistema, entonces en producción, cuando uno quiere comparar distintos clasificadores, uno genera estas curvas ROC. Y si uno tiene muchos curvas ROC, usualmente empieza a pasar esto. Esto sacado de algún paper. Las curvas empiezan como después empiezan como a pelear, a acercarse al punto óptimo, y cada vez más cerca, y cuesta verlo. Una forma que he visto que se hace es que se hace lo que se llama la curva de ET, que consiste en tomar los dos falsos, el false positive rate y el false negative rate. Entonces tenemos una curva donde el punto óptimo está en el 0, 0, y hacemos un gráfico log-log, y ahí se puede ver mejor la separación entre las curvas. Bueno, eso es cuando uno quiere comparar muchas curvas. En vez de score, a veces uno usa distancias, ¿ya? Y las distancias es la misma idea, solo que ahora el umbral de decisión dice positivo cuando el valor es menor que la distancia umbral, o dice negativo si es que está muy lejos, si es que la distancia es por sobre la distancia umbral, ¿ya? Y de nuevo tenemos un sistema estricto o permisivo. Bueno, podemos graficar el comportamiento de un sistema según las curvas que vimos antes o según este gráfico. Aquí lo que estamos graficando son distancias, y tenemos una distancia umbral que la vamos a hacer medir, y aquí vamos a estar grabando el true positive rate y el true negative rate en función del umbral de decisión, ¿ya? Ven que estamos calculando el true positive rate, ¿ya? Y por tanto es la suma acumulada obtenida todos los positivos encontrados para cierto umbral de decisión. Por ejemplo, este caso, que es un gráfico que tuve que hacer para una evaluación de sistema hace tiempo ya, ¿no? Aquí esto está funcionando en función de distancias, ¿no? La tolerancia de aceptación le llamamos ahí. Y cuando la tolerancia es muy baja, es decir, somos muy estrictos, todos los que teníamos que rechazar se rechazan correctamente. Entonces tenemos un 100% de exactitud, de precisión o de respuestas correctas, rechazando lo que hay que rechazar, ¿no? Pero tenemos un 0% aceptando lo que tenemos que aceptar, porque somos demasiado estrictos. En la medida que vamos relajando un poco el sistema y vamos poniendo un umbral un poco mayor, ¿no?, vamos a ir aceptando más respuestas que tenemos que aceptar, ¿sí? Y vamos a seguir rechazando lo que tenemos que rechazar, hasta un punto que es un punto bien interesante, que es el punto de cuántas respuestas logramos aceptar hasta que aparece el primer error. Entonces aquí aparece el primer error. El primer error, que es algo que teníamos que rechazar, lo aceptamos, porque tenía una distancia, nuestro umbral de decisión ya fue muy grande, ¿no? Y en ese punto llevábamos un 68% de respuestas correctas. Ya, es un valor que es interesante, ¿no?, en especial para uno, o cuando uno quiere instalar un sistema en producción, ¿no? Si es que uno quiere un sistema sin errores, entonces sin error de aceptar algo que no debe,
entonces uno tiene que aceptar que tiene un 38% de respuestas correctas y va a tener ese 32% que falta, van a ser falsos negativos. ¿Ya? Pero si uno está dispuesto a cometer un poquito de error y aceptar seguir avanzando en esta curva, aquí en esta curva uno puede llegar hasta un 95% de respuestas correctas, que es donde se cruza la curva, y con un 5% de falso positivo. Entonces aquí en realidad esto se ve como que tenemos 5% de falsos negativos con un 5% de falsos positivos. ¿Ok? Y bueno, y otro punto interesante podría ser el de allá. El 80% de respuestas o el 20% de error que uno tiene que cometer en falso positivo para aceptar todos los que tienen que ser positivos, para tener un recall 1. Ese sería el último punto. Esos son puntos que son interesantes y que este gráfico que les acabo de mostrar aquí, que está hecho con true positive rate, true negative rate, a veces se hace con los false positive, se hacen con los complementos. Hay que notar eso sí que este gráfico es bien útil. En general, todos los que son rates son útiles cuando las clases no cuando son más bien balanceadas las clases. Cuando son muy desbalanceadas, esto da un resultado que puede ser engañoso. Por ejemplo, si hay 10 veces más positivos que negativos, o 10 veces más negativos que positivos, este 5% de error puede ser muchísimo, ¿no? Mucho más que el otro. Entonces aquí hay que tener cuidado y a veces hay que evitar en ese caso las tasas normalizadas y hay que preferir o bien gráficos precision recall o graficar número de casos, ¿ya? En vez de porcentajes, ¿ya?